No sabés lo que me hiciste en estos días. Oh, va. Me hiciste algo que me pasó pocas veces en la vida, pero unas cuantas. Ok. Porque, vos sabés, Espero que sea algo bueno. yo tengo una formación, en todo en la vida mi formación es bastante desordenada. Ok. Esas cosas que te das cuenta cuando empezás a ponerte viejo. Nunca fui un académico, visité universidades como profesor invitado, pero nunca como estudiante, Ujú. y cosas así. Ok. Y eso hace que tu formación a veces pase por alto cosas, que tengas agujeros. Te voy a contar algo que me pasó hace muchos años, que es el primer precedente de lo que me hiciste vos hace 3 días. Ok. Hace 30 y pico de años, 35 años, yo vivía en Montevideo, hacía periodismo, hacía radio, y tenía un carnet que decía que yo era lector especial de la Biblioteca Nacional. Ok. Que tenía un carnet de investigador de la Biblioteca Nacional. Ok. Y eso me permitía entrar a la sala de materiales especiales de la Biblioteca Nacional de Montevideo, que es de las mejores del mundo. Ok. A la sala donde están las cosas ni siquiera catalogadas, o las primeras ediciones viejísimas de algo. Sí. Y yo iba varias veces por semana a la sala Uruguay, que así se llamaba, Sí. y era una fiesta eso. Me acuerdo que ahí encontré una vez, por ejemplo, 3 tomos en francés de una antología de la Cabale Chrétienne, una antología de la Cábala cristiana. Cosas así. No, nos vemos bien, nos vemos bien. Ok. Un día encuentro una primera edición de un libro de poesía, Sí. editado en el siglo XVI, no, en el siglo XV. Ok. Primera edición. Y lo abro y es maravilloso lo que leo. Ok. Y no podía llevarme el libro, es una Claro, primera edición. Beta. Y yo tenía un cuaderno, me copié no sé cuántas páginas de poesía. Wow. Y estaba fascinado. Sí. Salí de la Biblioteca Nacional con mi cuaderno y me fui al entonces el bar de los intelectuales en Montevideo, que se llamaba Sorocabana. Ok. Y ahí me encontré, estaban sentados a una mesa, mis queridos Ariel Mastandrea, que en paz descanse, que era un dramaturgo maravilloso y uno de mis mentores en esos años, Ok. y la poeta Blanca Nieves Porras, y les digo, no saben lo que me encontré. Entonces abro mi cuaderno Sí. y les digo, les leo, recuerde el alma dormida, y los dos a la vez me interrumpen y dicen, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y yo mirándolos a ellos, les digo, ¿cómo? ¿Ustedes lo conocen? Ujú. Dice, claro, Jorge Manrique, coplas a las muertes de su padre. Vivió en el siglo XV, de los poetas más increíbles de la historia. Wow. Pues yo no tenía idea. Y ya había leído muchos libros y era investigadora en la Biblioteca Nacional. Pero ese no. Y eso hizo, esa anécdota hizo que ese libro se quedara siendo muy, pero muy importante para mí toda mi vida, mucho más que por la mera poesía. Es el momento en que me di cuenta que tú desvías la mirada apenas así y tu mundo es otro por completo, porque te falta ese referente que otros tienen. La semana pasada estuve sentado contigo en tu casa, Ujú. y tú de repente, como si nada, me sacas un libro de Rabí Abraham, el hijo del Rambam, Ujú. el Sefer Hamaspik. Y yo hasta el autor lo he investigado, porque fue el primer judío sufí. Y estamos hablando del siglo XIII, y vivía en Egipto. Y eso a mí me fascina, pero nunca había abierto ese libro. Ah. Y tú me hablas del capítulo del bitajón de ese libro, y yo digo, tengo que leer ese libro, y me lo encontré en PDF, me lo bajé al Kindle. Ah, ¿lo encontraste? al Por final? supuesto que lo Ok. encontré, ¿cómo no lo voy a encontrar? Ok. Y lo abrí directamente en el capítulo 8, que es el de bitajón, que es lo que estábamos hablando, la seguridad. Y lo primero, en la primera palabra, consideremos, esto es muy importante, el libro fue escrito en árabe. Zeu. Eso sí. Nosotros lo tenemos traducido al hebreo. Y mira lo que pasa. Cuando la primera palabra es habitajón, la seguridad, y ya tiene una nota al pie del traductor. El traductor dice que en el original árabe,
Esta midá, esta cualidad se llama Atka'al o Itka'al de la Shoresh Bajil, que lo que quiere decir no es seguridad. Sheiniano ba beharsha'a, es dar permiso. Uleinianeinu, y para nuestro tema, lo que quiere decir es que cuando tengo bitajón, yo le doy permiso como si fuera al creador para que él se ocupe de solucionar mis asuntos. Así yo puedo quedarme tranquilo. Le doy lugar en mis problemas, es en verdad lo que se entiende. Le doy lugar, le doy parte. Claro, pero acá en árabe es le doy permiso. Le doy permiso. Y eso es muy impresionante, porque me hizo pensar, digo, yo soy traductor hace muchos años. Sí. Ya en aquella época, hace 35 años, traducía libros entre hebreo y español. Y de repente me quedo pensando, mira, alguien abre una Biblia en español, una Torá traducida al español, y lee en el principio. Cuando lee en el principio, ya se perdió el 99,9% del significado de la palabra Bereshit. Claro. Me pareció que es un punto de lanzamiento importante, porque de repente, hace 4 días tú me abriste un mundo en este libro, y lo estoy disfrutando muchísimo. Uh-huh. Se parece mucho a lo que me pasó con Jorge Manrique en su momento. Sí. Siempre tengo a Jorge Manrique por algún lado, porque es un referente que me hace acordar que siempre te queda algo grandioso por aprender que te va a cambiar todo. Te va a cambiar la forma de ver. Es que hay que saber de verdad el tema de cuánta responsabilidad uno toma a sí mismo a lo que uno hace y cuánta responsabilidad le da al creador. Ahí está la balanza de las cosas, es lo más importante de ese tema. Darle al creador algo que no está interesado, no porque no puede. Uno no se fija lo que el creador puede o no, porque no hay algo que no puede. Y no está ni bajo las reglas que nosotros conocemos. Pero hay algo que quiere. El mundo ese no está según lo que el creador puede. Porque si sería así, este mundo sería eterno y perfecto. Ya vemos y no sucedería nada. Por eso, el creador no actúa como él puede, actúa como él quiere. Y el querer siempre tiene un motivo. Y el motivo frena, porque si uno quiere llegar hasta tal lugar, no va a seguir andando, porque no va a llegar ahí, se va a ir a otro lado. Uh-huh. Justamente el motivo es lo que pone un límite a las cosas. Bien. Y el propósito. Claro, si no, el creador no paraba de crear, porque si él puede sin fin, ni necesita crear, pero si ya que quiere crear, cuando ya quiere hacer algo, ya hay motivo. El motivo ya le va a dar límite a las cosas. Motivo y propósito. Por eso, el motivo a las cosas es muy fácil. A veces es el problema en la vida de nosotros, digo. Cuando uno tiene un interés, entonces se porta muy bien por cierto interés. Cuando recibió lo que necesita, se olvida que él tiene otro interés de ser buena persona. No nada más para recibir lo que uno quiere. Un ejemplo. Uh-huh. Pero estamos hablando ahora del creador. De todas formas, el creador, cuando tenía un motivo general, principal, que provoca que haga todo lo que está haciendo. Y el mismo motivo es creación en él, porque él no tiene motivo de nada. Motivo hace falta cuando falta algo. Voy a empezar todo eso sin entrar a la filosofía. Todo eso. Pero de todas formas, hay algo que el creador sí está con nosotros y nos acompaña. Como dijo David, Gam ki elech begeit al-mavet, también si vaya la oscuridad más grande, no voy a tener miedo porque estás conmigo. Quiere decir, seguro no va a ir a la oscuridad porque igual el creador está con él. Él tenía que está en esta situación, puede acordarse del creador. Pero si realmente el creador hacía todo, no iba a ir al lugar oscuro. Igual 2 versos más tarde, estamos hablando del Tehilim 18. Sí. ¿No? Sí. No, 21. 21. ¿Qué? 2 versos más tarde dice, Tov bajéseder de Funi con solamente el bien y la piedad van a perseguirme todos los días de mi vida. Yo creo que ahí ya está pidiendo eso. Claro, pero en el otro era Gam ki elech, es condicional. Aún si fuera por la oscuridad, estás conmigo. Mejor. Pero la verdad, solamente bien y piedad que me persigan toda mi vida y estaré sentado en la casa de Hashem. Pedir hay que pedir lo mejor, pero él sabe que la realidad puede ser diferente a lo que uno quiere. De todas formas, el tema es que hay que saber cómo ponerlo al creador, en qué lugar ponerlo al creador en la vida de uno. No más de lo que él quiere y no menos. Ahí está el problema. Menos es un problema, pero más también es un problema. Por algo muy fácil, cuando uno se apoya en algo que no tiene que el creador no le ordenó, no dijo que lo va a hacer, no está en eso es lo que él viene a decir. Antes que yo te voy a decir cómo te tenés que apoyar en el creador,
te tengo que enseñar en qué no te tenés que apoyar. Exacto. Eso es lo más... Justamente él entra al revés, ¿no? Jobat Alevavot, si no me acuerdo, según lo que me acuerdo, al revés va. ¿En Dice qué? primero todo. Sí, digo. Y después va... Si lo vas entendiendo bien, pero ahí está claro en él. Él vino a arreglar otro problema. No te apoyes demasiado en cosas que el creador no está interesado que hagas. Tú tienes que ir según el camino que te pusieron. De todas formas, en la vida de uno, seguro que, bueno, vamos a decir, en ciertas cosas cuando hay un problema, es buena la esperanza para poder pasar el problema. Pero cuando uno basa su vida en pura esperanza, sin hacer lo que necesita, ahí es el problema. También, ¿a dónde la esperanza puede dar buenos resultados, a que no sea tan verdad, pero por lo menos, como uno le duele, un enfermo le duele la enfermedad, por la enfermedad que tiene, y no tienen ahora un remedio, no es fácil o lleva tiempo, pero mientras tanto le dan calmante. No hay problema del calmante, porque de esa forma puede tener fuerza para llegar al remedio, a curarse al final. Si se va a volver loco el primer día del dolor, no va a llegar nunca a curarse. Seguro que está también eso. Entonces el bitajón se puede usar como calmante, aunque esté equivocado. El daño ahí no es nada más que no es daño. Ahí también tiene sale algo bueno, pero mientras la persona sabe que lo está usando como calmante. No es la verdad y no es la verdad. Es nada más algo para que lo pueda soportar. Eso es una cosa. El problema es cuando uno se apoya demasiado y no hace lo que tiene que hacer. Porque Hashem me va a ayudar y Hashem va a hacer... Pero Hashem no trabaja por vos, no es tu empleado. Lo convertiste en empleado. ¿De dónde salió eso? Claro, el tema, ¿ves? Está muy bien a dónde nos llevaste. Porque yo puedo saber de qué manera relacionarme con el Creador si yo logro entender el propósito de la situación en la que me encuentro, claro, el propósito de mi propia vida. Y eso me lleva de vuelta al problema de la fragilidad del conocimiento. Es tan impresionante eso. Cuando dedicas la vida a saber cuanto más y entender, y de repente te das cuenta de esos agujeros que son built-in, es inevitable que tengas agujeros. Ahora, yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos 10 años, una cosa así, quizá un poco más, acá se hizo famoso en la tele y en los diarios, yo qué sé, el caso de un tipo, un árabe de una aldea, que había tenido un cáncer feroz y por intuición había hecho infusión de una planta que crecía silvestre en su jardín, y con las infusiones de esa planta durante varios meses el cáncer desapareció. Okay. Era una variedad del gitilán, si no me equivoco, dicho en hebreo. Okay. Y tantas veces pasa que tú tienes un problema muy grave, ahí hay una solución, pero tú no estás enterado. Tú das vuelta al mundo entero para encontrar una solución, claro, y estaba ahí, y está lleno de cuentos, Afiru de Rabbi Nachman, sí, y del Baal Shem Tov, con cosas por el estilo. Y es interesante porque tienes que hacer recorridos tremendos a veces para llegar a la conclusión de que todo estaba en casa. Claro, claro. Y en el medio de todo ese recorrido lo que ocurre es que meramente se te prende una luz que antes no estaba. Y entonces puedes identificar algo que antes no sabías qué hacer con ese algo. Digamos, a mí me pasa eso hoy día, por ejemplo, con el estudio de gramática en hebreo, el Dikduk. En general, Dikduk es muy aburrido, la gramática es muy aburrida, en cualquier idioma es muy aburrida. Son bases, las bases siempre son aburridas. Por supuesto, pero entonces he estudiado desordenadamente Dikduk a lo largo de la vida. Sí. Y de repente, repasando libros de Dikduk de gramática hebrea muy antiguos últimamente, por toda la exploración que estamos haciendo en las raíces del idioma y todo eso, sí, de repente, sabiendo lo que hoy sé de otras cosas, resulta fascinante. ¿Cuánto significado puede haber en una letra o en un lazo entre dos letras? ¿Cuánto significado hay guardado en cada uno de los puntitos que representan vocales en el idioma hebreo? ¿Y hasta qué punto es verdad que sabiendo el idioma lo sabes todo? Uh-huh. Mira, hay gente que se jugó la vida por enseñar el idioma. Hay otro de los libros que encontré en aquella época en la Sala Uruguay de la Biblioteca Nacional,
que me acuerdo me emocionó muchísimo, porque el libro estaba editado en 1500 y pico, y tenía un sello triangular que decía Nihil obstat, no hay obstáculo. Ese sello es el permiso que da la Inquisición para publicar el libro. Sin ese sello no se puede publicar el libro. Entiendo. El libro es un libro maravilloso, se llama Arte Hebra-Hispano. Ok. Lo escribió un sacerdote franciscano, católico, fiel a la iglesia, que un día dijo, yo sé hebreo, entonces voy a escribir un libro para enseñarle hebreo a los otros frailes, a los otros sacerdotes. En general nadie quería hacer eso. No querían que nadie sepa el hebreo nada más los Claro. grandes, porque si no sabrían más de lo que tendrían que Claro, saber. pero ahora estos eran frailes adentro de un monasterio y lo dejaron hacerlo. ¿Hace cuánto tiempo estuvo ese hombre? 1500 y pico. ¿En el año 1500? Sí, en la Inquisición, en plena Inquisición. ¿En qué lugar él estaba? En España. Ah, en España. Después de la expulsión, los que se quedaron eran marranos, Anusim. Sí. Ah, y claro, por eso sabía hebreo. Claro que por eso Pero sabía en verdad, hebreo. en verdad, enseñando el hebreo, estaba dando una patada a todo lo que se enseñaba ahí de mentira. No solo eso, el libro de él no solo enseña hebreo, es un libro de Kabbalah, disfrazado. Es Entiendo. impresionante, Esa es época maravilloso. Muchos hicieron así. Es maravilloso, casi 400 páginas deleitables, Wow. con el sello de la Inquisición que dice, Inquisición, te tomé el pelo. Esto ¿Y te- la aceptaron ellos? Sí, ¿Ellos claro. aceptaron el libro? Sí, sí, era un libro Con escrito cuidado. por un fraile Ok. para estudiar en el monasterio. Wow. Yo me acuerdo que por aquellos años yo también era periodista, entonces Sí. entrevisté un día al catedrático de Filología Hebrea de la Universidad Complutense de Madrid, Ok. que no era judío tampoco, no me acuerdo Sí. el nombre, Ok. y él me contó que había 2 ejemplares más de ese libro, aparte del que yo había visto, Ok. y uno lo tenían ellos. Y con los años me llegó a mis manos un ejemplar facsimilar Wow. del que tenían en la Complutense, que debe estar en medio de este desorden en algún lado. Ok. Pero ahora me lo bajé en formato PDF, me lo Sí. encontré. Wow. Digo, y ese fue el primer libro de gramática hebrea que llegó a mis manos. Empecé a estudiar Dikduk allá a fines de los 80, a principios de los 90. Como si faltan libros. Claro, Entonces, pero yo estaba en Uruguay. Claro. Esas cosas, a veces hace falta, y ahí es donde hay que encontrar el propósito. Porque Hashem te pone como mojones, cosas raras que aparecen en el camino, Claro. como tuvo este libro la semana pasada. Sí. Y son cosas que vienen a iluminarte un pedazo de camino que no conocías. Y que obviamente tiene un propósito contigo ahora mismo. Vamos a hablar un poco del libro este de... En verdad la mentalidad de Rabbi Abraham, el hijo de Rambam, no sé si yo puedo hablar de... Pero de lo que se entiende de lo que él escribe, también en el libro este, hay otro tomo de Maspik Lov de Hashem que se trata de Ilhot Filah, Lo tengo también. las alajot, cómo se hace, cómo se reza, que se puede, que Y no. es precioso. Y pone Precioso. ideas de él dentro de cómo él ve que es rezar, todo lo que es. Y ahí llega a los sufistas que habla de los... No, habla por la tefilá, por el rezo, por eso dice tefilá no es tefilá, es itchabrut, es conexión. Y todo lo que habla ahí. Y él nombra cosas que dijo en otros lados, y vos sabés que lo que tenemos es uno de 8. Parece que hay como 8 libros más que no tenemos. No. Y lástima porque va en un camino muy interesante, pero se nota la grandeza de él, que es alumno de su padre, Moshe Ben Maimón, el gran filósofo Rambam, pero es mística, es cabalista. Él no es tan... Tiene una beta filosofía, mística. tiene una más rujaní, más... Yo creo que el Espiritual. Rambam, el más espiritual, yo creo que puede ser que el padre también era así, pero no escribía esas cosas. Y el hijo decidió que llegó el momento. Aparte que el hijo, la mayoría de su vida no estuvo en Egipto. Aparentemente estuvo en España. Ajá. Entonces necesitaba, ahí ya tenía menos, se ve que era otra clase de gente, que ahí él podía hablar, como vemos que era en la época del Moshe Ben Nachman. Él estaba cerca de la época de Rabbi Moshe Ben Nachman, que la Kabbalah era más conocida, que cuando estaba en Rambam, que aparentemente sí supo o no supo, pero hay lugares que se nota que sabía algo de Kabbalah, pero no estaba de acuerdo. En cambio, el hijo seguro que está de acuerdo en el sod de las cosas, pero no habla nada más, como el Rambam también habla de que hay secretos en la Torah y todo, pero no habla ni muestra de qué se trata. En cambio, el hijo sí.
El hijo sí, y lo hace encima acercándose al Islam profundo. Y eso es muy interesante. Mira, también. él encontró, sí, hay cosas fuertes. Encuentran una ligazón. Tenés que leer también el primer párrafo, las primeras hojas de Maspik de Hashem son fuertísimas. Voy a Después llegar, lo demás, voy a llegar. lo demás es bueno, pero eso es lo más. Y ahí habla de diferentes clases de Obde Hashem, de sirven a Hashem. Y depende de cuánto uno entiende las cosas, no cuánto uno hace. Eso es lo que viene a hablar. Bueno, es lo que estábamos diciendo. Sí. El valor de lo que haces o de lo que vivís cambia dependiendo de qué lográs entender. Claro. El mismo acto uno puede hacerlo. También en la vida, con la mujer. Uno tiene su esposa, entonces uno, o alguien que uno quiere, no importa. Y le puede hacer un té con mucho amor. Y le puede hacer un té porque tenía sed. Y bueno, toma. El acto es el mismo. Seguro. Nada más uno sabe cuál fue la intención. Y es otro té. Es el otro, té no es el claro, mismo té. claro. Es lo mismo la comida de mamá, digo. No. A veces puede ser que el otro piensa que la intención fue la que no tuviste. Nos cuentan nuestros sabios. Había un jajam, un gran sabio que estaba con sus alumnos y dice, vamos a salir al campo a despejarnos un poco. Y aparece otro creo Morzutra, viene de fuera de la ciudad y él piensa que lo vinieron a recibir a él y les agradece. Gracias que vinieron a recibir. Entonces ese jajam le dijo la verdad. No vinimos a recibirte. Salimos de casualidad, pareciste. Salimos a pasear un poco, despejamos. ¿Por qué? De aquí aprende el jajamín que hay que decir la verdad al otro. Y decir la intención, es la verdad, no para ofenderlo, al revés. Porque cuando uno piensa que le vinieron a recibir especialmente, después pasa algo que no pega. ¿Cómo? Te molestaste venir a recibir y al otro día no me dijiste buen día. Se va a ofender. Cambio dice, no viniste especial, entonces no espero tanto de ti. Al revés, ir con la verdad es lo mejor. Pero a veces, bueno, si el otro lo tomó bien y no te molesta que lo toma bien, no hace falta decir que no era tanta la intención buena aquí, pero ¿para qué? Pero hay momentos que es necesario decir la verdad, para que no haya que dar, para que el otro sepa lo que estás pensando de verdad. Pero de todas formas estamos hablando de un acto, que se hace, el mismo acto se hace con mucho amor y mucha intención, y el otro se hace porque técnicamente el que necesita yo le hago, y no había algo especial a esa persona, cambia mucho. Y ni que hablar cuando se trata del servicio a Hashem. En la persona uno no sabe lo que hay en el corazón del otro, pero Hashem sabe lo principal que está Rahman Ali Babae. Lo que Hashem quiere es el corazón de uno. Si uno en el momento que hace algo no sabe ni por qué lo hace, aunque tenga, esas son dos cosas. Hay que no saber por qué lo haces, pero lo haces con mucho amor. Digamos, uno no sabe bien qué es el servicio a Hashem y todas las raíces de dónde aparece que una persona, pero lo hace con puro amor. Nos quedamos en los marranos de vuelta, digo, la gente que nos tocó conocer en los años, Sí. que de repente se dieron cuenta que son de ascendencia judía, Wow. porque entendieron que era lo que estaba haciendo la abuela cuando encendía velas viernes a mediodía dentro de un ropero. Que ni ella Ulay sabía lo que No, estaba haciendo. y ella ya no sabía lo que estaba No haciendo. sabía, pero O la abuela y la otra abuela, que todas, cuando metían el pan a hacerse en el horno, antes sacaban un pedacito y lo quemaban o lo tiraban. Y no sabían por qué O hacían eso. la carne en sal, pero puede ser que la carne que sigue comprando ya no es la kosher. Ni la siquiera kosher kasher, nada, pero la salaban. Pero se la salaban, entonces para que no haya sangre. De todas formas está bien, porque la sangre Lógico. está prohibida aunque sea de no kasher. Pero no era la costumbre de Era verdad. guardar el sentido. Quedaron cosas no juntas con todo el conjunto, quedaron separadas, pero quedan Detalles para acordarte un día. Claro, pero es verdad eso. Entonces, hablo de que con una persona, por ejemplo, reza, y puede ser que reza con todo el corazón, pero no entiende nada de la conexión que tiene una persona con el Creador. No, pero él sabe que le estoy pidiendo tal cosa porque creo en él. Ya está, no hay mucho pensamiento ahí. Las cosas son muy diferentes cuando vienen por un estudio profundo entre la conexión del hombre al Creador y todo lo que hace falta. Cada tefilá, cada bendición, porque justo esta bendición y no la otra, porque esta primera y la otra segunda. Uno entiende la kavaná, la intención de la tefilá, que hay en muchos niveles, pero el bajo, el pshat y está el sod, la kabbalah. Y después está el corazón. Uno sabe todo, lo hace bien, técnicamente, tal cual sabe por qué, pero sin corazón, sin amor, sin conexión, también. No, las dos son importantes. Una sin la una, todos tienen su valor, pero en verdad las dos juntas es la cosa completa. Una sin la otra. Es la que despliega el Por eso, significado. hay gente que es muy buena
hace todo con mucha bondad, pero no tiene mucho pensamiento para qué hace las cosas, por qué se hace las cosas. Eso es costumbre, pero después que se hace costumbre, lo hago con todo el corazón. Está muy bien, y él piensa que ya está todo ya llegó al shlemut, a lo máximo. No, cuanto más tú sabes por qué haces las cosas tienen mucho más importancia. Por supuesto. El Ram, justamente Moshe Ben Maimón dice, ¿qué diferencia hay entre los ángeles? Si los ángeles son espirituales, no hay lugar, no hay físicamente, yo estoy aquí, estoy ahí. Entonces, ¿en qué se diferencian? Cuanto cada uno más reconoce al Creador que el otro. Cuanto uno más sabe del Creador, es un nivel más alto. Ahí se diferencia en conocimiento. En conocimiento y sabiduría. Claro. Ahora, cuando tú creces en conocimiento y en sabiduría, lo que pasa es que empiezas a advertir los cambios. Cuando las cosas cambian. Vamos a decir, primero entre quien no tiene, o capaz que no tiene conciencia, y después quienes sí. Ahí afuera tenemos un jazmín del país. Técnicamente estamos en invierno. Sí. Digo, yo ya estoy de guantes abrigados, pero, y en invierno los jazmines del país no dan flores. Salvo que haya un par de días calurosos hace unos días, y en esos días calurosos el jazmín dijo, ya debe ser primavera de vuelta. Entonces, Y se llenó de flores. Y lo mismo pasó con un montón de plantas con flores en la terraza de mis padres. Wow. Mi madre me muestra, la petunia floreció de repente, es invierno. ¿Qué hace floreciendo? wow. Ahora, eso porque el jazmín y la petunia no tienen conciencia elaborada del propósito, sino que solamente perciben que la circunstancia es propicia y van. Ahora, ese mismo tipo de pensamiento podemos aplicarlo a todos los órdenes de la vida. Digamos, se destartala Siria. Wow. Se desarma un país como Siria. Cada semana que nos sentamos acá, en este tiempo, empezamos el primer charla que no lo subimos todavía, que era todavía estamos hablando de la Hezbollah, del Líbano, todo. Los víperes y de repente cuando ya sentamos la segunda vez, ya había Afsakatesh, se terminó por ahora esa guerra, y ahora sentamos aquí y Suria cayó. Y esto va a seguir, digo, nos pasamos el año diciendo que tiene que haber cada vez más giros guay. Y el mundo se va a otro lado por completo. Cada semana cambia, y para los que viven aquí, entienden cuánto eso cambia, pero en verdad cambia en general. Pero cambia para el mundo. Para el mundo, pero para aquí cambia completamente las cosas. Ahora, cada cosa que pasa y cambia las cosas... Israel está atacando en Siria, reventando y rompiendo lógico. todo lo que tienen ahí, pero están todos de acuerdo que se puede hacer porque es para no perder peligro a Israel. Lo que antes si se hacía eso era una guerra. Pero ahora es algo que, bueno, lo entienden porque nadie se usa esas armas y eran para un país, pero ahora todavía se tiene que formar de vuelta. Entonces entienden que Israel tiene derecho. Estamos en una época locura de... Yo lo que digo total. es que cada evento nuevo que pasa, y están pasando quillones de eventos nuevos por todos lados, Sí. cada uno de esos cambia algo de nuestra circunstancia. Tiene que cambiar. Cambia algo de Tiene nuestro que mundo. cambiar. Y ojalá, el problema es cómo hacemos para darnos cuenta. No, algo más que eso. Ayer justo hablando con mi Harut, con el que estudia conmigo, le digo, tenemos que entender algo, y estoy seguro en eso. La persona es un mundo chico, así dicen los jajamim. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasa cambios tan grandes en el mundo general, tienen que pasar también en tu vida. Significa que en potencial, está en la posibilidad de que tú aproveches eso para entender que es momento para buscar cómo cambia en ti. Ahora, podés no aprovecharla y no va a pasar nada, porque como dice, el sol ilumina, si no abrís la ventana no va a entrar la luz. Pero es para entender eso. En este momento que hay cambios tan grandes en el mundo, tienen que haber, uno lo puede traer para uno mismo y le tiene que cambiar las cosas. Porque el mundo, uno es el reflejo del mundo. Betzelem Elohim barat Adam. Lo que pasa... Con la impronta de Elohim creó al hombre. Claro, lo que pasa arriba pasa abajo, lo que pasa en el mundo en general pasa en la persona en particular, y todos tienen que entender que si ahora enemigos grandes que ponían en peligro, que como dice hoy uno que entiende, dice, ponen en peligro, el problema ese de Irán y todos los terrorismos que había alrededor era el peligro más grande que tuvo Israel del día que se levantó. Ya parecía que se terminaba el país, ya está. Y ahora de repente se da todo vuelta, empezando con Trump, que gana en Estados Unidos el presidente, que Hashem ayude que sea para bien, siguiendo con otras cosas que no hay que nombrar, pero en especial Suria, Hezbollah, y jamás que se debilita completamente. Y de repente todos tienen miedo, Egipto y Jordania están con un miedo terrible que le pase lo mismo que pasó en Suria,
Porque mira qué interesante, puedes tener cuantas armas que quieras. No hay quien las use, no sirven para nada. Necesitas que te quieran. ¿Qué pasa? Ellos no saben le ashkia para que los quieran. Invertir. Es todo a la fuerza. Cuando ven la posibilidad de dejar... Son déspotas Por autoritarios. eso, esa es la tontería de un... también hay tanto para aprender nada más. Cuando uno quiere manejar una familia, una escuela, o una hebra, una compañía, no importa. Puede ir en dos caminos. Uno, con el miedo. ¿Sí? No te pago, te echo, te despido, no sé, cualquier cosa, te bajo el... Y otra es también tener eso, porque hace falta un poco de eso, pero a la vez llevarte bien con la gente, quererlos, ayudarlos, entenderlos, ser amigo. Puedes hacer las dos cosas. Yo como Menael, que siempre estuve director de los 15 años últimos, es mi forma de ser. Primero amistad. Me dicen, pero, y los que están encima mío, no les gusta, pero soy demasiado amigo de ellos. Cuando llegue el momento de hacer algo en serio, no te van a dar, se van a sentir cómodos con vos y no van a hacer nada. Al revés, les digo. Al revés. Y siempre se demostró que cuando yo estoy ahí, va todo lo mejor, porque siempre los lugares míos tienen, ¿cómo se dice?, control del país. Y viene el mefakea. Y todos los dujot, todos los informes son los mejores. ¿Cómo puede ser? Si sos amigo de todos. Justamente por eso. Porque soy amigo de ellos. Y ellos saben que ese informe me va a dañar a mí por culpa de ellos. Entonces no dice, no vamos a hacer eso. A ver, si alguien tiene disponible un cargo gerencial para Rav Ariel, ya saben la referencia. Abandoné a propósito. Ok, pero igual. Necesito un cargo, pero de otro tema. Después hablamos. Ahora, de todas formas, no, lo que quiero decir es esto. Esos países no saben tener a la gente. Hay que tener fuerza, pero hay que también tener sentimiento, amistad. Cuando vos no sabes las dos, como decía, Platón decía, ¿cuándo cae una dictadura? Cuando el dictador es malo con la gente que lo rodea. Él puede ser malo con todos, pero tiene que tener un grupo que lo quieran. Cuando él no tiene ese grupo, se sube demasiado, como se dice. Pero esto se aplica a nivel nacional también, porque fíjate, el mundo se maravilla y se horroriza de un país así de chiquitito que de repente liquida a todos los que lo tenían rodeado por todas partes. Y la diferencia es lo que tú acabas de decir. En todos los de alrededor de nosotros, los pueblos le temen a sus líderes. Claro, no quisieran morir por ellos, porque no los quieren. quieren. Ninguna voluntad de morir por ellos. Y acá todos los que salen al frente de batalla son patriotas y salen a defender su país, y su familia y las vidas de todos. Y el pueblo y la idea, tienen una misión, defender las personas que viven acá y defender también la idea del judaísmo, de la tierra de Israel. Hay algo que están dispuestos, que no es muy normal, pero vos lo ves. Algo que tiene sentido de verdad para todos. Claro, que ellos entienden que la vida de ellos viven para eso. Si llega el momento de que la vida tiene que darse para eso, es tan importante eso más que la vida está abajo. Llegar a algo así es algo interesante. Que si como vos pensás pensar, cualquier país del mundo quisiera gente así. Este país lo tiene sin esforzar por el judaísmo. El problema es que hay algunos que no entienden que si no hay judaísmo no va a haber eso, y si no va a haber eso el país se terminó. Bueno, espero que lo entiendan, pero es la verdad al final, no por querer religión, porque es la verdad. ¿Qué voy a hacer? Es lo único que puede mantener este lugar. De todas formas, lo que quería decir antes era cuando uno mantiene, pero eso no es nada más en el país, en un país, en la vida de uno. Digamos, uno está casado, una mujer, y la mujer se quieren, se aman, se llevan bien. Están tranquilos uno con el otro. Hay diferentes niveles, claro, hay muchos niveles, pero nivel bueno. Entonces uno está en el restaurante y entra una mujer más linda. La mujer no tiene miedo. ¿Por qué? Porque si está bueno conmigo y me quiere, no va. Pero si el hombre está con la mujer, porque le tiene miedo, si no caja, si no para de trabajar, si no se divorcia, esa mujer también tiene miedo que el hombre mira a otras. ¿Por qué? Y porque depende de la conexión. Porque no se siente bien. Claro, si este es tu papá, esta es tu mamá y estás bien. Ellos no, como en general uno con los padres se lleva bien, que hayan miles de personas, siempre tu padre va a ser más importante de todo. No hace falta que lo pidan ni lo piensen. Cuando hay una conexión de amor, de conexión buena,
Bueno, realmente es lo mismo para Hashem. Si tenemos conexión con el Creador, podemos estar en cualquier lado del mundo. Y no importa que todo el mundo piense y no nos lleve bien y no le guste lo que hagamos, nosotros estamos seguros de lo que estamos y estamos conectados. Si viene de amor, eso va bien. Pero si viene de miedo, cuando se va el miedo, uno se da vuelta y se va para otro lado. Es decir, los que abandonan es por miedo, porque estaban por miedo. Los que quedan es por amor. Así es en todo. Ahora, estos países no tuvieron como, digamos un americano. Esas son las dos opciones. Digamos un americano. Está contento de ser americano. Hasta tal punto. Pero está contento. Le gusta el lugar. Quiere ese lugar. Prefiere, está contento que nació ahí. No nada más un americano. Cualquier país que la gente está contenta de ser de ese país. Ese país seguro que le va a ir bien. Pero un país que la gente está porque no tiene otra. Ese país está en peligro todo momento. Porque ¿quién lo va a defender? Así es. Lo que ellos no saben hacer por tontos. Porque cuando uno quiere demasiado el cabo del honor, se olvida de que necesitas buena relación. Y ahí empieza todo. Y ellos en ese momento se ven fuertes. Pero esa fuerza se puede desaparecer en un segundo. Ayer escuché algo interesante. Un rabino, Yoram Abargel, falleció. Tenía un amigo que era... Eso siempre es bueno. Sí, tenía un amigo. Que estudiaron juntos en la yeshiva, en la Torah, en la yeshiva. Y el Rab Yoram salió, que lo conocí, era también amigo de él, en cierta forma. Él salió gran rabino. Y el amigo de él es... planta uva, ¿cómo se dice? Kerem, Kramim, tiene viñedos. Y es uno de los uvas mejores. Eso también es bueno. Buenísimo. Pero, claro, ya no tiene el vino. Pero, afilo el jugo de uva. Pero, de todas formas, una de las, él hace, los viñedos de él sacan una de las uvas mejores del mundo. Bueno. Y es millonario. Ahora, el hijo de Rab contaba de que le preguntó, le dijo, decime la verdad, ¿cómo conseguiste que tus uvas sean las mejores del mundo? Entonces me dice, vos vas a pensar que conseguí la mejor clase de uvas. Seguro todos tienen la mejor clase, pero no es eso, hay algo más. Pero si te lo voy a decir, te vas a reír. Entonces dice, no me voy a reír, decime, seguramente voy a aprender algo. Dice, bueno, yo todas las mañanas doy vuelta alrededor de todos los viñedos y miro uno por uno. Y a veces hay uno que lo veo medio caído y hay que cortar una rama. Entonces antes de cortar las ramas, le pido perdón. Yo te quiero, tus uvas son buenísimas, pero me da lástima, pero hay que cortar así. Quiere decir, cada viñedo recibe amor. Te aseguro que eso es todo. No hay algo fuera de eso. Aunque parezca que entiende el viñedo, que no entiende. ¿Sabes que los Geonim hablaban de que una planta que escucha palabras malas y feas se seca, se pone mala? Y ahí se demuestra, pero están los Geonim. Los Geonim decían que una persona que tiene una planta y no para de mentir, la planta siente la mentira y esa energía le hace mal a la planta. No hablaban de maldecir a la planta, sino mentir. Es razonabilísimo. Sí. Claro. Imagínate hasta cuánto el mundo recibe de lo que uno tiene adentro, aunque eso no se ve así directamente, pero al final las consecuencias se ven. Digo, hace como 20 años hubo un científico japonés que en aquella época lo mencionamos mucho en videos y en todo, sí. Maharu Sakamoto o algo así se llamaba, okay. Que el tipo hizo una investigación con agua. ¿Agua? Se vino acá al Yardén, okay. al río Jordán, sí. Y probó agua que recibió una bendición y agua que recibió una maldición. Okay. Y después que dijo una bendición sobre el agua, analizó las moléculas del agua, sí. Y a otra agua que en vez de bendecirla le puso rock pesado y okay. Cosas así, analizó las moléculas, y estas un caos total, wow. Y estas puro shalom, las formas de las moléculas. Wow. En todo es así. El tema sigue siendo, es como cuando yo me encontré con ese poema en la Biblioteca Nacional y mis dos amigos me lo siguieron solos y era yo el tonto que no sabía. El problema es que estamos llenos de cosas así y no tenemos un método que no sea el bitajón, la certeza de que Hashem nos va a poner adelante justo lo que precisamos en el momento justo para poder entender lo que pasa, porque claro. Las cosas cambian de significado cuando cambian las circunstancias. Digo, Siria cambió de significado para nosotros en estos días, por decirlo de algún modo. En alguna forma, sí. Y todo más o menos así. Y
y ni hablar para la gente que vive cerca de la frontera. Para los drusos que son israelíes y que tienen la familia del otro lado de la frontera y no los vieron más desde hace 40 años. Para todos. Ahora justamente 30% de Siria son de Kurdistán, kurdos. Y ellos tienen problemas porque los terroristas vienen apoyados por Turquía. Turquía no los quiere. Pero me imagino que se van a llevar... De algún modo lo van a arreglar. Sí, pero aparentemente ellos quieren estar ahora con Israel para que los ayude. Y hay una parte, después hay otro... Es todo una locura lo que está pasando. Es un rompecabezas, sí, y hay que encontrarle sentido porque es igual que el rompecabezas que cada quien tiene en su propia vida. ¿Cómo nos arreglamos con dos cosas contradictorias que tenemos dentro de nosotros? Hay veces son muy, muy claras y uno le gusta algo, ser bueno y le gusta ser malo. Entonces uno tiene que buscar el medio para quedarse tranquilo entre los dos. No, a veces tenemos una negociación permanente entre tantas cosas, digo, el precio de la prosperidad económica versus el precio de poder trabajar con sabiduría y serenidad. Claro. Digo, todo el tiempo estamos haciendo negociar entre cosas que no se encuentran entre sí con facilidad. A ver un minuto. Voy a seguir la charla porque... Bueno. Caramba. Bueno, sí. Se nos cayó uno. No, seguí. Yo me vuelvo despacito al Sorocabana, al bar de intelectuales uruguayos. Años después que eso cerró, tuve el mío. Cuando cerró el Sorocabana, alguno que otro de quienes van a ver esto que estamos conversando ya lo conoce y lo sabe. Sobre todo en Facebook se ha celebrado algunas veces. Tuvimos una librería café y siempre la idea... Mira, estoy pensando que eso me acompañó toda la vida, porque ahora mismo también estoy haciendo una biblioteca allá afuera para todo el mundo. La idea de que, mira, hace falta tener mucho a mano cosas distintas para poder tener metáforas aplicables a todo lo distinto que nos está pasando todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, digo, no estudiar una sola cosa, sino estudiar una gran variedad. Acumular metáforas. Tú hace un rato dijiste la opción entre el amor y el espanto. Y es un verso de Borges que decía, no los unía el amor sino el espanto. Y eso a veces es tan real. Y si no tienes cultura suficiente, o no te encuentras en los ojos de quien reflejarte, de pronto te quedas unido a alguien por el espanto toda la vida y crees que es amor. Hay tanta gente así que están juntos y la pasan muy mal solamente por miedo de estar solos, por ejemplo. Eso es otro tema. Que vamos a hablar. Pero es el espanto también. Encontramos ya tema para hablar ahora fuera de... Sí. en verdad es así. No, porque hablaste de un tema que es un tema que seguro interesa a mucha gente. De un lado, y todos se conectan con todos. De un lado uno estando solo, hay que ver cuál es el problema de uno estando solo, cuál es el problema cuando uno está demasiado contento porque está solo. También es otro problema. Que si como dijimos antes con el bitajón, con la esperanza, de lo que habla el Rabbi Abraham, todo tiene que tener su límite, su balance, ¿cómo se dice? Balancear justo. Porque uno que no puede estar solo ni un minuto, o le cuesta cada vez que está solo, está en un problema. Y uno que le gusta demasiado estar solo, tiene también un problema. Uno que si las cosas tienen que estar siempre en el medio. Y en el medio o en una vibración, más que en el medio. Es vibratorio porque, digo, y hay en grande y hay en chico. Claro. Porque lo que nos pasa a nosotros, digo, estamos en una etapa de la vida en que cada uno de nosotros está solo. Sí. Y yo creo que nos pasan más o menos las mismas cosas. Hay un momento en el cual tú dices, es terrible estar solo. Es terrible no tener una compañera a mi lado y decirle que la amo y que esté todo bien. Y hay otros momentos, por ejemplo, cuando estoy sentado escribiendo un libro, o cuando encuentro, wow, esto hay que estudiarlo, y son 800 páginas, y me lo bajo el Kindle. Que nadie me moleste la próxima semana. Es verdad. Pero de todas formas, eso no, porque si estás con una persona que te quiere y te llevas bien, te va a entender que necesitas ahora tu tiempo. Y eso no puede ser problema. Si lo decía solo por la sensación propia. Ahora, qué bueno que es estar solo ahora. ¡Wow! Sí, desconecto los teléfonos, cierro la puerta. Hay algo general.
si es bueno estar solo o es bueno estar juntos. Y todo tiene su precio, es verdad. Estar solo tiene su precio y estar con otros tiene su precio. El tema, yo pienso que uno de los... Y estoy seguro que la Torá por lo menos nos pone el camino, que estar juntos es mejor que estar solo. Seguro. Eso estoy seguro. Yo más digo, la Torá, realmente la mitzvot, los preceptos, toda ¿cómo se dice? Toda la idea de la Torá, la idea de la enseñanza de Moshe, que nos dio, vienen a base de familia. No vienen a Taube, subir a Jerusalén con tu mujer, con tus hijos y poner a alegrarte en las fiestas con tu familia. Siempre está siempre unión. Va a expiar por sí y por su hogar. Siempre está la familia. El hombre solo está medio perdido en la conexión de la Torá. Es la verdad. Ahora, hay algo que salga un poco el tema, pero yo digo, a veces uno dice así: hoy en día no es tan fácil encontrar, es muy fácil encontrar, pero no es fácil conexión. De que, digamos que una mujer crea que sos buena persona, que una mujer crea, o un hombre crea, no importa, yo hablo porque lo que estoy hablando en mi tema, en mi situación. Digamos, a veces es difícil transmitir lo que uno piensa, siente o lo que es, no lo que sentís de ella, quién sos vos. Si ella sabe que sos buena persona, que sos para confiar en ti, para apoyarse, alguien que la va a proteger, le va a interesar de ella. No sos nada más, te interesa nada más de ti, te interesa también que el que está contigo esté contento. Y todo eso, lógicamente va a querer casarse con uno o estar con uno, no importa. Nosotros las religiones principales es la hatuna, el casamiento. Pero en verdad yo pienso que todos porque es algo más seguro y más fijo. Pero aunque sea como amistad, ok. Primero tiene que creer que esta persona que está delante de él, digamos que ya le gustó cómo se ve. Entonces ahora que pasamos a la personalidad de él, poner confianza. En esta vida, que la gente está cada vez con menos confianza, porque te pueden robar el número de la visa, la tarjeta de crédito, o no sé cuánto, el banco, y el banco mismo te puede robar, y no sé qué, y están todos con miedo. Entonces de repente le aparece un hombre delante de él, justamente como parece tan bueno, algo hará aquí. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, hay que ser malo para que por lo menos te crea un 50%. Dios libre y guarde. No, pero lo que quiero decir no es ser, es mostrar. Si te mostras demasiado bueno, parece raro, porque ¿quién es tan bueno? Entonces, y aparte que hay que ver cómo hacer para otro tema, eso ya no tiene nada que ver con esto, es cómo podés mostrar lo que sos al otro. ¿Qué vas a empezar a contar de ti? No. Se parece todos van a contar. Pero aparte no, estamos todos desnudos ya, porque está todo el mundo en redes sociales. Digo, se ha distorsionado tanto el modo de relacionamiento. Eso es otro problema, porque cuando una mujer va con un hombre y le parece bien, pero enseguida en ese momento se acuerda que puede ser que el otro, que le pareció un poco mejor en alguna cosa, que ni lo conoce, puede ser que ese es mejor. Entonces está en duda. Y después que fue con él, tiene la duda del otro, y puede ser que el anterior. Y al final están dando vueltas, todos estamos dando vueltas. Y cuanto más hay, como uno que pone la televisión, y tenés 700 canales. Entonces, si uno no sabe lo que quiere, empieza a pasar el canal primero, segundo, al final pasaron horas pasando canales. No vio nada. Agarra uno, no importa. Bueno, ese es el ritmo de las cosas de ahora. Eso es la gente que está 2 horas en TikTok. Sí. Y pasan esas 2 horas y no saben qué vieron. Y al final se están contentos, por ejemplo, si están en un lugar que se conocen, pero con ese canal para conocer, entonces alguno le hizo un like, como si dice que la quiere o algo, o está contento, miró la página y ya está bien. Pero eso no va a traer nada. No importa, ya sé. Eso es otra cosa que también la vida moderna todavía no se acostumbró tanto a lo que pasa y saber manejarlo bien. Por ahora están mareados. Se marea por eso. Tratemos de aplicar a eso lo que estábamos hablando antes. Porque precisamos ser sabios, de alguna manera. En todo precisamos ser sabios. Sí. Al elegir qué comer cada día hay que ser sabios también. Un minuto. No hay un minuto. Estamos en cámaras. Precisamos ser sabios. Sí. Y eso es fácil de entender cuando nos referimos a Siria, la salud, temas muy grandes. Y
y en general para los temas chiquitos, porque los temas chiquitos son, todo lo que tú estabas contando se resume en, vas por la calle, de repente caminando, y se cruzan dos miradas, y los dos tienen la impresión de que tienen que decir algo, pero ninguno de los dos sabe qué decir, y siguen y se pierden para siempre. Ese tipo de cosas pasan mucho. Si yo logro tener la información necesaria para hacer foco, Sí. y para estar siempre en el foco, para estar preparado a un mundo y a una vida que cambian todo el tiempo. Y no debería sorprenderme que todo cambie todo el tiempo. Porque si no sería como tú dijiste al principio, una vez que el creador quiere crear y puede crear sin cesar si quiere, pero no, le pone una medida, nos guarda adentro de una burbuja, estos son vuestros límites, a partir de ahora, caramba, también hay límite a cuánto puede cambiar todo por mi propio tamaño, por el recipiente que yo tengo. No puedo absorber cambios más grandes que yo. Pero cuando pasan cosas de esas que es esperable que pasen todo el tiempo, encuentros y desencuentros, subidas y bajadas de salud, de la salud del alma, de trabajo, de lo que sea, deberíamos estar preparados para buscar y atrapar la información justa que nos va a venir a contestar. Y esto es gracioso, porque claro, hacerlo en grande, hacerlo en inmenso, es decir, voy a acumular toda la información para resolver cualquier problema, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Somos más inteligentes. Y estamos completando todo un círculo, porque lo que hacemos es ir a un solo libro. Y de ese libro sacamos todos los demás. Pero tenemos un libro de 304.905 letras en el que entendemos, y creo que entendemos de verdad, que está todo ahí. Toda la información está ahí adentro, codificada de 1000 modos distintos, y cada vez más hondo, más hondo, más hondo, y más abstracto, más abstracto, más abstracto. Pero una vez que sabemos que ahí está toda la información, de ahí la fruición, de ahí el apetito, de ahí el pasarnos la vida excavando dentro de ese mismo libro toda la vida. Y de algún modo todos los otros libros que leemos o que estudiamos son para entender este primer libro, que sabemos que tiene toda la información que precisamos para movernos en la vida. Anímate. Así es. Estoy de acuerdo de eso, pero creo que ese libro en verdad nos pone el camino del mundo presente, y también cómo tenemos que manejar el mundo presente para llegar al mundo futuro, del futuro. Porque ahí están las dos cosas. El mundo no puede quedar así. Si, no es la idea de la Torá que el mundo quede así. El mundo tiene que llegar al final a su tikkun, a su arreglo final. Eso es lo que tiene bueno la Torá, que por eso nos mide cada hecho que uno hace, o cada pensamiento, o cada forma de que uno decide vivir, tiene que calcularla si está conectada con el futuro, con lo que al final el mundo tendría que ser. Y va a ser al final. Pero está todo, es precioso. Cuando nosotros nos sentamos y exprimimos sentido de la Torá. Hace 3 meses publicamos un video titulado 5785. Y era todo tan claro. Cuando tú encuentras cuál es el canal por el cual la Torá te dice cosas, digo, todo lo que dije en ese video tengo ganas de escucharlo ahora, con lo que estamos viviendo. Yo lo que dije es, este año que viene paga por el año anterior. Esa fue la base de todo. La base. Y yo no soy profeta, no tengo espíritu sagrado. No, yo me siento y estudio y busco cuál es el hilo conductor que la Torá me da. Claro. Y entonces a mí no me podía sorprender en absoluto que caigan todos como están cayendo ahora, porque la Torá me lo dijo en el mes de Elul. Digo, yo esperaba que fuera mucho más rápido, a semejanza de como el año pasado fue mucho más rápido. Estamos recién en el segundo. Pero igual, pasaron 2 meses y medio y se vino todo abajo. Demasiado rápido frente a las cosas que pasan en el mundo. Wow. Y eso tiene que ayudarnos, porque cada vez que le invocamos a algo, no es para decir, le invoqué. No, de repente encontramos cómo hay que estudiarlo. Y ahora tenemos que lograr aplicar eso mismo a la vida propia. ¿Acaso logramos entender cómo es en grande solo para que lo apliquemos en chiquito? Y también porque si estamos en el buen camino y entendemos las cosas como se pueden, que si aprendemos de la Torah lo que va a pasar,
en general, y vemos que sale bien, que sí que tenemos la llave correcta, hay que seguir abriendo portones. ¿Seguro? Porque de ese camino lo que pasó, pasó, pero todo lo que... Cuando uno lo que pasó, pasó, es porque no tiene ninguna relación con el futuro, pero en la Torah no hay algo así, lo que pasó, pasó. Salieron de Egipto, es una fiesta para todos los años, porque no hay algo que pasó. Hay algo que pasó y provocó que el presente tiene que ver con el pasado, y ese pasado nos dice el futuro. No hay algo pasó, pasó. No. Si no, es verdad. Uno dice, ¿qué está festejando el Hanukkah, que encendiendo las velas? Porque hace 2000 años, más de 2000 años, en el templo sagrado, encontraron ese bakbuk de Shemen, esta botellón de aceite, y pudieron encender la menorá, y fue encendida 8 días. Hoy, ¿en serio? ¿Vos vas a festejar eso? ¿Pasé hace 2500, 300 años, 400 años? No. Ese milagro no pasó ahí. Vayamim ahem bazman hazeh. En los días esos, en el tiempo este tiempo, esa iluminación, eso bueno que pasó ahí, es pasado, presente y futuro. Se terminó. En este mundo, la Torah nos dice, no hay pasado, no hay futuro, no hay presente separados. Está todo juntos. Todo es un camino. Cuando uno está en un camino a llegar a algún lado lejos, cada paso es un adelanto. Va a decir, pero el primer paso no tiene sentido. Pero si viene el primero, no estaba el segundo. Y es más que eso. Porque ahí es verdad. Es como matemática. El 1, seguro, cada unidad te da el 1000. 1000 no puede ser si el 1 primero, es verdad. Pero hay otra cosa. En el mismo momento que hay 1000, el 1 primero hace el 1000. Esa es la verdad. No es nada más porque como yo hablo del paso. Cuando uno va para un lado lejos, el primer paso es importante porque si no, no estarías aquí. Eso es una cosa. Y cuando yo hablo de 1000... Mira, lo que estabas diciendo ahora... Cuando hablo de 1000, el 1 sigue estando ahí para hacer el 1000. En los milagros y todo lo que pasó, las buenas y las malas que pasaron, es un número que nos lleva, que ahora estamos por eso, y eso influye ahí. Mira, esa no es la nada segunda más estrofa. pasó, y gracias a eso, no es gracias. Él mismo está ahí para que vos estés aquí. Escucha, esa es la segunda estrofa del poema de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que dice, pues si vemos lo presente, como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido, el futuro, por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Y así, es el fluir del tiempo, todo el tiempo hacia adelante y hacia atrás, en realidad adentro nuestro. Así es. Yo creo que esto es precioso estar hablando de la Torah como el libro en el que ya hay todo, y después darnos cuenta que también en un poema de Jorge Manrique está todo. En cualquier texto, en realidad... No es lo mismo. No, voy a otro lado. Sí. Si la Torah viene con nosotros, encontramos verdad en todas partes. Eso sí. No es lo mismo... Mejor. Digo, nosotros estudiamos hoy día filósofos Sí. de cualquier parte del mundo y de cualquier pueblo. Estudiarlos viniendo con Torah es una historia completamente distinta. Porque te voy a decir, Así. justamente lo que dice el Ramjal en la Akdamá del Mesirat Yesharim y en otros lados también. Mira, las cosas verdad, como dicen nuestros sabios, Jochma hay en todo el mundo. Sabiduría. No nada más, sabiduría. No hay nada más, no puede decir nada más en la Torah. No es verdad, Jochma hay en todos lados. ¿Qué hay en la Torah? El orden. Todo es verdad, pero hay que saber ordenarlo. El orden es lo principal. Bien. Lo que nosotros hacemos es juntar. Yo no estudio tanto y leí tanto de fuera de Torah, o sabios de Torah, algunos sí, bueno, pero como Platón y esas cosas. Pero lo que me sirven es como cualquier jochma que me sirve, cualquier sabiduría, para saber ordenarla en el lugar correcto en la Torah. La Torah lo que nos da no es sabiduría nada más, es saber ordenar las cosas, cada cosa en su Nos da lugar. sentido. Sentido Nos da el y sentido orden. de las cosas. Orden, porque cuando Sí, cuando uno quiere hacer todo lo bien, pero sin un orden verdadero, está lleno de cosas buenas, pero no es buena persona. Cuando las cosas están ordenadas bien y se juntan dentro de uno, él es una buena persona. No nada más está lleno de cosas buenas.
Es muy diferente. Bien. Es muy diferente. Bien, nos precisábamos ese parámetro. Eso es de todo. El tema es, para uno ser algo especial, necesita que todo lo que sabe y quiere y hace esté ordenado. En la forma, como dice el ejemplo de que uno tiene una vaca muerta, ya murió y la cortaron en partes de carne. Aquí es números, 8, 10. Es terrible eso. Por eso. Terrible. Pero no, el tema es la clases de diferentes carnes que se dividen en... La gente no se va a acordar nombres, ponen números. Quiero 10, quiero 8, pero quiere decir esta es la pierna, la pata de la vaca, esta es la panza, esta es todas esas cosas. Y después, ¿qué diferencia hay entre una vaca cortada en pedazos a una vaca de verdad? El orden que tiene la vaca de verdad juntos, cada miembro con el otro en la forma verdadera, puede traer el alma. Cambio cortada así, el alma no puede entrar ahí. Pero si tenés la vaca entera, sí, pero no ordenada la figura. La tenés en Lo que pedazos. nosotros necesitamos no es nada más todas las cosas buenas en una persona, que esas cosas buenas estén ordenadas de una forma bien para que ahí entre el alma de Hashem, la iluminación de Hashem. Para que esté la impronta de ese tselem que Hashem puso, Por es una eso. forma. Que podamos adoptar la forma que Hashem instiló en nosotros. No. Estamos a punto de redondear, Sí, tenemos que empezar. con ayuda de Hashem. Mira, Anímate. tenemos que terminar. Mira, como charlamos de diferentes temas. Hablamos temas interesantes. Temas que me gustan, quisiera hablar la vez que viene más de ellos. Pero en general lo que entendemos es hay dos cosas. Hay cómo uno se comporta con uno mismo y cómo uno transmite lo que uno tiene a otros. Para diferentes cosas. Unos para hacer bien a otros y otras para que otros entiendan y puedan conectarse a uno. En nuestro caso también es importante. Y creo que para todos. Pero en nuestro caso que hablamos antes. Y hay que encontrar la solución. Porque tenemos, como dijimos, tenemos mucha sabiduría, pero no está el orden. Necesitamos hacer orden para que todo eso nos sirva. Hay cosas que tenemos ordenadas, pero hay cosas que no. Bueno, parte del orden es este juego de espejos que hacemos, en el que somos espejos el uno del otro y ustedes son espejos de nosotros. En los comentarios, en las reacciones, Claro. en el mero hecho de que vienen y ven el video y están presentes con nosotros. Es todo un juego de espejos, porque si tú prestas atención a las cosas que te resultan interesantes de lo que decimos, yo estoy siendo de espejo para ti también. Y hasta Rabariel está siendo de espejo para ti también. Que son palabras mayores. Estamos en la semana de Vaishlach, que es mi para allá. Ok, la anterior fue la mía. Okay. Y es raro porque en realidad es mi para allá, pero no es la que leí en mi bar mitzvah, porque hice bar mitzvah una semana más tarde, porque ya había otro nene de la escuela que tenía bar mitzvah. Entonces leíste la otra. Leí Vayeshev. Okay. Pero Vaishlach es mi para allá. Okay. Y de algún modo es una buena síntesis completar con lo de Vaishlach. Porque en Vaishlach Jacob lo que sabe es que su forma, su destino, tiene que ver con volver a la tierra de su padre. Y sale con su callado y ahora con toda la familia que construyó, y sabe que el orden de su familia tiene fortuna, tiene todo. El orden no está en la tierra de Labán. El orden suyo está en salir, aunque el camino va a ser muy peligroso y aunque tiene miedo de su hermano, y aunque todas las cosas que le pasan en el medio y las que le podrían pasar, él sabe que para poner orden en el programa divino que le atañe, hay que salir de vuelta, caminar largo, con todos los niños y con todo, y llegar a establecerse en la tierra de Israel, como de alguna manera hicimos nosotros, cada quien en su momento. Me quiero quedar con ese punto, porque así como Jacob supo que ya está, hay que irse a Israel, así como cada uno de todos los que estamos acá hablando en español en esta tierra hoy día lo entendimos alguna vez, de igual modo, ese es el espejo que todos precisamos. Cada quien verse en el espejo de sus propias raíces, de su propia cultura, de sus propias aficiones, de lo que le llama la atención, y agarrar todo eso y buscar cómo ese puzzle se ordena haciendo sentido.
Y hay que ser muy cuidadosos, porque a veces uno siente que, wow, qué bien que está eso que está en la otra punta del mundo. Y pierde todo aquello que Hashem le dio de verdad para que lo trabaje en su propio tikkun acá. Claro. Y no, tú no eres chino, por decirlo así. Y no, tampoco eres ruso. Entonces, si tú naciste en tal país, en tal cultura, incluso en tal religión, tú puedes entender que la idolatría es algo muy malo y bajar la idolatría de tu vida y entonces ver qué haces con la cultura que te restó, con la cultura que mamaste, habiendo sacado la idolatría, porque no porque sí te tocó. Seguro que te tocó por bien. Y seguro que, bueno, este final ya es tipo apoteósico, entonces voy a sacar el seguro. Es muy probable que a la cultura que sea que has traído contigo, Torah genuina, Torah recta, le haga bien y te ayude a poner orden en el puzzle. Bueno, terminamos aquí. Terminamos aquí. Despidiendo de ¿Te das cuenta que nuestros amigos. se me escapa? Vean todos. Hasta la semana que viene, espero que ayer nos ayude, podemos dar otra charla así. Javier, queridos, nos quedamos en el desván de la sinagoga y vamos a fumar a continuación. Y un abrazo muy fuerte. Queremos vuestros comentarios. De paso, el libro Arte Hebra Hispano, este libro de gramática hebrea en español del siglo XV que les comenté, lo van a poder encontrar en la biblioteca secreta, en la biblioteca pública del Templo de Pasos en Telegram. Les dejo el link acá abajo, se los voy a dejar de regalo en un rato. Les dejo también el canal de Rab Ariel, donde está dictando un precioso curso de Teilim, y el resto de nuestros links, todos en la descripción, primer comentario. Javerim, queremos escucharlos, y si está en tus manos, de paso darnos una mano para seguir produciendo más y más. Ni siquiera tienes que regalar dinero. Tienes 16 libros míos esperándote en las tiendas que están acá abajo, que estoy seguro que te van a hacer bien. Shalom, shalom para todos.